Imagina que subes a un avión, despegas desde una pista completamente normal y aterrizas en Londres apenas 3 horas después. No es una película de ciencia ficción ni una fantasía lejana. Es una tecnología que está tomando forma justo ahora. Y lo más increíble es que ese mismo avión podría repetir el viaje al día siguiente sin ningún problema. De eso trata esta historia. Si quieres entender cómo los ingenieros están redefiniendo los límites de la física y cambiando para siempre nuestra forma de ver el cielo, quédate hasta el final. Y si te interesa este tipo de contenido, considera suscribirte, porque esto es solo el comienzo. Lo que está ocurriendo parece contradecir todo lo que creemos saber sobre la aviación. Un ingeniero observa los instrumentos frente a él y ve temperaturas que superan con creces lo que cualquier metal puede soportar normalmente, valores que deberían haber destruido cualquier motor convencional hace mucho tiempo. Velocidades que van más allá de lo que aparece en los libros de ingeniería aeronáutica. Y aún así, el avión sigue volando. Acaba de romper un récord que se mantuvo intacto durante casi medio siglo. Y lo más impresionante no es solo el logro en sí, sino su repetibilidad. Este no es un prototipo desechable ni una prueba única. Es una aeronave que aterriza, se reabastece y está lista para volar nuevamente al día siguiente. Aquí es donde comienza una nueva era en la aviación. Para comprender por qué esto es tan extraordinario, primero hay que entender qué significa la velocidad en este contexto. Más específicamente, hay que hablar de números Mach. Mach 1 representa la velocidad del sonido, aproximadamente 760 millas por hora a nivel del mar. La mayoría de los aviones comerciales vuelan a velocidades cercanas a Mach 0,85, lo que equivale a unas 575 millas por hora. A esa velocidad, un vuelo entre Nueva York y Londres tarda entre 7 y 8 horas, pero cuando se alcanza Mach 5, todo cambia. Eso es 5 veces la velocidad del sonido. Casi 1 milla por segundo. A esa velocidad, cruzar el Atlántico tomaría alrededor de 90 minutos. El café que compraste en el aeropuerto aún estaría caliente al aterrizar. No es una exageración, es pura física. Sin embargo, aquí es donde surge el verdadero problema, porque la velocidad en sí no es el mayor desafío. El verdadero obstáculo es el calor. Cuando una nave espacial regresa a la atmósfera terrestre, alcanza temperaturas extremas, se vuelve incandescente. Pero esto solo dura unos minutos, ya que su objetivo es desacelerar lo más rápido posible. Sus escudos térmicos están diseñados para resistir ese breve pero intenso estrés. Un avión hipersónico enfrenta el problema opuesto. No necesita desacelerar, sino mantener esa velocidad durante largos periodos de tiempo. No durante segundos ni minutos, sino durante horas. Tiene que soportar temperaturas extremas mientras sigue volando, cargando combustible, sistemas electrónicos y eventualmente pasajeros. Y es precisamente aquí donde han fallado la mayoría de los intentos en el pasado. A estas velocidades, el aire deja de comportarse como lo conocemos. No simplemente fluye alrededor del avión, se comprime con tal fuerza que se calienta antes incluso de tocar la superficie. Este fenómeno se conoce como calentamiento aerodinámico. A Mach 5, los bordes delanteros de un avión pueden superar temperaturas de 1000 grados Fahrenheit. El aluminio se ablanda y comienza a derretirse. Incluso el titanio pierde resistencia, las juntas se queman, las líneas de combustible se sobrecalientan y los sistemas electrónicos dejan de funcionar. Por eso, durante décadas, los expertos han coincidido en algo. El vuelo hipersónico no es un problema de velocidad, sino de calor. 2 de los aviones más icónicos de la historia muestran claramente hasta dónde se había llegado antes de encontrar esta barrera. El Concorde demostró que la gente estaba dispuesta a pagar por viajar más rápido. Volaba aproximadamente Mach 2 y redujo significativamente el tiempo de viaje entre continentes. Sin embargo, consumía enormes cantidades de combustible. Estaba limitado por el estruendo sónico y solo podía transportar alrededor de 100 pasajeros. Tras un accidente fatal a comienzos de los años 2000, fue retirado del servicio. Luego está el SR-71 Blackbird, una obra maestra de la ingeniería. Construido en gran parte con titanio, volaba tan rápido que su estructura se expandía durante el vuelo. En tierra, sus tanques de combustible ni siquiera podían sellarse completamente. Solo en el aire, al calentarse, las juntas se cerraban. Aún así, nunca logró mantener vuelo sostenido a Mach 5. Estos 2 aviones marcaron el camino, pero también el límite.
El siguiente paso era crear una aeronave que pudiera alcanzar esas velocidades y además ser reutilizable. Y aquí es donde entra en escena una empresa que decidió no aceptar ese límite. A finales de los años 2000, un grupo de ingenieros con experiencia en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, SpaceX, y Blue Origin fundó una compañía con una misión clara: construir un avión capaz de volar a Mach 5 de forma repetida. No veían el límite como una barrera física, sino como un desafío de ingeniería. Su objetivo era crear una aeronave que pudiera despegar, completar una misión, aterrizar y volver a despegar al día siguiente. No un arma desechable, no un experimento único, sino un avión real. Pero el mayor desafío no estaba en el diseño exterior, estaba en el motor. Los motores a reacción convencionales funcionan muy bien a velocidades bajas y supersónicas moderadas. Aspiran aire, lo comprimen, lo mezclan con combustible y generan empuje. Pero a velocidades extremadamente altas, ese mismo sistema se convierte en una limitación. Las partes móviles no pueden manejar el aire caliente y rápido de manera eficiente. Los motores Ramjet eliminan este problema al no tener partes móviles. Utilizan la propia velocidad del avión para comprimir el aire. Sin embargo, tienen una gran desventaja. No funcionan a bajas velocidades. No pueden despegar por sí solos. La solución es combinar ambos sistemas en uno solo. Un motor que funcione como un jet convencional al despegar y que, a medida que gana velocidad, cambie a modo Ramjet. Dos formas completamente distintas de funcionamiento dentro de un solo sistema. Pero el momento más crítico es la transición entre ambos modos. Los ingenieros lo llaman el Valle de la Muerte. Durante ese instante, ninguno de los dos sistemas domina completamente. El flujo de aire cambia bruscamente. Las presiones fluctúan y cualquier error puede provocar una falla total. Ese es el punto en el que un avión o sigue acelerando o cae. Las pruebas de este sistema duraron meses. Una y otra vez, los ingenieros verificaron que el flujo de aire se mantuviera estable, que la combustión no se interrumpiera y que no se generaran picos de presión peligrosos. Finalmente, lo lograron. La transición funcionó, pero eso solo era el comienzo. Pero lograr esa transición en un entorno controlado no significaba que funcionaría en condiciones reales. En tierra puedes detener una prueba, ajustar parámetros, analizar cada detalle con calma. En el aire todo sucede en tiempo real. No hay margen de error. Un fallo en el momento equivocado no solo detiene el experimento, puede destruir la aeronave. Por eso, el siguiente paso era inevitable: pruebas de vuelo reales. En lugar de intentar construir directamente un avión hipersónico completo, los ingenieros adoptaron un enfoque completamente diferente. Uno que, curiosamente, se parece más al desarrollo de software que a la ingeniería aeronáutica tradicional. Decidieron avanzar en etapas, creando una serie de aeronaves de prueba, cada una diseñada para validar un aspecto específico. Este programa recibió el nombre de Quarter Horse. La lógica detrás de Quarter Horse es sencilla pero poderosa. Cada avión cumple una función concreta. Se construye, se prueba, se lleva al límite, se aprende de los errores y, con esos datos, se diseña la siguiente versión. Es un ciclo continuo de mejora, donde cada paso reduce la incertidumbre del siguiente. El primer modelo, conocido como Mach 0, nunca voló. Permaneció en tierra y sirvió como una plataforma completa de integración. En ingeniería, a veces se le llama Iron Bird. Su propósito era asegurarse de que todos los sistemas funcionaran juntos: hidráulica, combustible, cableado, tren de aterrizaje, controles. Aquí no se buscaba velocidad, sino coordinación. Detectar problemas en esta fase era mucho más barato y seguro que encontrarlos más adelante en pleno vuelo. Y efectivamente aparecieron fallos, pero eso era exactamente lo que querían. Después vino el siguiente paso, Mach 1. Este ya era un avión real, aunque no tripulado. Su diseño era agresivo, optimizado para velocidad, con alas pequeñas y geometría afilada. Eso lo hacía eficiente en vuelo rápido, pero complicado en maniobras lentas como el despegue y el aterrizaje. Para probarlo, eligieron un lugar histórico, la base aérea de Edwards, en California. Un sitio donde se han probado algunos de los aviones más importantes de la historia. Un lugar donde lo imposible se ha vuelto posible muchas veces. Antes del primer vuelo, el avión pasó por una serie de pruebas en tierra. Rodajes a alta velocidad, frenadas, giros, verificación de controles. Cada movimiento era monitoreado cuidadosamente. Cada respuesta del sistema se comparaba con las simulaciones. Finalmente llegó el momento. Desde una estación de control, pilotos remotos tomaron el mando.
El avión aceleró por la pista, alcanzó la velocidad necesaria y despegó. Durante el vuelo, siguió exactamente la trayectoria planificada. Las superficies de control respondieron tal como los modelos lo habían predicho. Cuando aterrizó, hubo un breve silencio. Uno de los pilotos, observando los datos, exhaló lentamente y murmuró: los cálculos eran correctos. Ese vuelo confirmó algo fundamental. El diseño aerodinámico funcionaba. La estabilidad era real. El control era preciso. Y lo más importante, un avión diseñado para velocidades extremas podía operar desde una pista convencional. Esto último es clave. Si esta tecnología quiere convertirse en algo práctico, no puede depender de infraestructuras especiales. Debe integrarse en el sistema actual. Con esa validación, el siguiente paso fue Mach 2.1. Este modelo es mucho más grande, comparable en tamaño a un caza F-16. Utiliza el núcleo de un motor que ha demostrado su fiabilidad durante décadas, el F-100. Este motor ha acumulado millones de horas de vuelo. Es potente, confiable y bien comprendido. Sin embargo, incluso un motor así tiene problemas a velocidades hipersónicas. El aire que entra al motor a Mach 5 ya está extremadamente caliente antes de ser comprimido. Si entrara directamente al compresor, dañaría los componentes internos. El motor literalmente se destruiría a sí mismo. La solución es ingeniosa. Un sistema de preenfriamiento, conocido como pre-cooler. Este dispositivo actúa como un intercambiador de calor extremadamente compacto. El aire pasa a través de miles de pequeños canales que extraen el calor antes de que llegue al motor principal. El resultado es crucial. El aire entra más frío, el motor funciona mejor y puede operar a velocidades mucho más altas sin fallar. Además, esto facilita la transición hacia el modo ramjet, reduciendo los riesgos en ese momento crítico. Este sistema se está probando intensamente en instalaciones especializadas. Allí, los ingenieros pueden simular condiciones cercanas al vuelo real, pero aún así saben que no es suficiente. Por eso construyeron el Mach 2.1. En marzo de 2026, este avión realizó su primer vuelo desde un puerto espacial en Nuevo México. Utilizando espacio aéreo restringido, aceleró y completó su misión inicial. Este evento marcó otro hito, porque a partir de aquí el objetivo ya no es solo volar, sino volar cada vez más rápido. Se están desarrollando versiones posteriores, Mach 2.2 y Mach 2.3. Cada una llevará el sistema más cerca del límite. Cada vuelo proporcionará nuevos datos. Cada iteración reducirá el riesgo del siguiente paso. Y ese paso es Mach 3. Aquí es donde todo cambia. Este será el primer avión en intentar algo que nunca se ha logrado en vuelo real: cambiar de modo de propulsión en pleno aire, pasando de turbina a ramjet. El avión despegará utilizando su motor convencional, acelerará, romperá la barrera del sonido y luego, en ese momento crítico, cambiará completamente su sistema de propulsión mientras sigue en vuelo. Si lo consigue, será un avance histórico. No un pequeño progreso, sino un salto enorme en la aviación. Pero incluso eso no es el final del camino, porque la verdadera pregunta no es solo si podemos volar más rápido. La pregunta es, ¿para qué? Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque una vez que esta tecnología funcione de forma fiable, sus aplicaciones irán mucho más allá de la ingeniería. Estamos hablando de cambiar la forma en que el mundo se mueve, se comunica y responde. Y ese cambio podría llegar mucho antes de lo que imaginamos. Porque en el momento en que esta tecnología demuestra que es viable de forma consistente, deja de ser solo un experimento de ingeniería y se convierte en una herramienta con impacto real. Y ahí es donde las aplicaciones empiezan a transformar industrias enteras. Uno de los primeros campos donde esto tiene un efecto inmediato es el ámbito militar. La razón es simple. En ese contexto, la velocidad no es solo una ventaja, es una forma de dominar el tiempo. Aquí aparece un concepto conocido como Dark Horse. Se trata de un avión no tripulado diseñado específicamente para operar a velocidades hipersónicas. No es un misil, no es un arma desechable, es una aeronave reutilizable capaz de despegar, ejecutar una misión y regresar a base. Esto cambia completamente la forma en que se planifican las operaciones. Imagina un escenario tradicional. Un avión de reconocimiento necesita acercarse a una zona protegida. Tarda horas en llegar. Durante ese tiempo puede ser detectado por radares, seguido por sistemas de defensa y eventualmente interceptado. Su trayectoria es predecible y su velocidad limitada. Ahora compáralo con una plataforma hipersónica. Despega desde una pista convencional. En cuestión de minutos, acelera a velocidades extremas. Llega a su objetivo antes de que los sistemas enemigos tengan tiempo de reaccionar de forma efectiva.
Completa su misión y se retira del área en menos de una hora. Pero el verdadero poder no está solo en la rapidez, sino en la repetición. Ese mismo vehículo puede volver a despegar poco después, equipado con una misión completamente distinta. Puede adaptarse en tiempo real a la información obtenida previamente. Por ejemplo, en un primer vuelo podría mapear sistemas de radar, identificando cuáles se activan y cómo responden. Esa información se transmite inmediatamente a otras unidades. En un segundo vuelo, el mismo avión podría llevar equipos de interferencia electrónica diseñados específicamente para neutralizar esos sistemas. Este ciclo rápido de acción y reacción crea una ventaja estratégica completamente nueva. Pero aunque este tipo de aplicaciones son impresionantes, no son las únicas. De hecho, el impacto más visible podría darse en el mundo civil. Ahí es donde entra otro concepto: Halcyon. Halcyon es la visión de un avión de pasajeros hipersónico, un avión diseñado para transportar aproximadamente 20 personas a velocidades cercanas a Mach 5, cubriendo distancias de miles de kilómetros en una fracción del tiempo actual. Estamos hablando de vuelos que hoy duran muchas horas reducidos a menos de 2. Cruzar el Atlántico en aproximadamente 90 minutos. Viajar entre continentes sin sentir que estás perdiendo un día entero en el trayecto. Pero construir un avión así implica mucho más que simplemente hacerlo rápido, porque los pasajeros no son cargas inertes, son personas. Un dron puede acelerar bruscamente, soportar fuerzas extremas y realizar maniobras agresivas. Un avión comercial no puede hacerlo. Todo debe ser controlado cuidadosamente. La aceleración debe ser progresiva. Las fuerzas G deben mantenerse dentro de niveles cómodos. La cabina debe ser estable, silenciosa y segura. La presión debe mantenerse constante y todos los sistemas deben funcionar con una fiabilidad absoluta. Además, surgen nuevos desafíos de seguridad. En un entorno hipersónico, los métodos tradicionales de evacuación no son viables. No puedes simplemente abrir una salida de emergencia a esas velocidades. No puedes usar soluciones convencionales. Todo debe repensarse desde cero. Y luego está el factor regulatorio. Desde los años 70, los vuelos supersónicos sobre tierra están restringidos en muchos países, especialmente en Estados Unidos. El motivo principal es el boom sónico, ese fuerte estruendo que se produce cuando un avión supera la velocidad del sonido. A velocidades hipersónicas, ese problema sigue existiendo. Esto significa que, al menos inicialmente, estos aviones tendrían que volar principalmente sobre océanos. Sin embargo, hay investigaciones en curso para cambiar esto. Se están desarrollando diseños de aeronaves que modifican la forma en que se genera el boom sónico, reduciéndolo a algo mucho más suave, casi imperceptible en tierra. Si estas tecnologías tienen éxito, las regulaciones podrían cambiar, y si eso ocurre, el potencial de los vuelos hipersónicos se expandiría enormemente. Pero como en cualquier revolución tecnológica, no hay un solo actor en el juego. Existen otras empresas y organizaciones trabajando en soluciones similares. Algunas están desarrollando vehículos hipersónicos reutilizables impulsados por cohetes. Otros están enfocándose en aviones supersónicos comerciales que ya han superado la barrera del sonido en pruebas. También ha habido proyectos ambiciosos en Europa que buscaban combinar motores de avión y cohete en un solo sistema. Aunque algunos de estos esfuerzos no lograron llegar a la fase operativa, aportaron conocimientos valiosos. Lo que distingue a este enfoque en particular es la combinación de 3 elementos clave: hardware real, pruebas de vuelo constantes y una estrategia de desarrollo iterativa. No se trata solo de teorías o simulaciones. Los aviones están volando, los motores están siendo probados, las velocidades están aumentando. Y eso marca una diferencia fundamental, porque en el pasado muchos proyectos fallaron no por falta de ideas, sino por su complejidad, su coste o su desconexión con aplicaciones reales. Aquí el enfoque es distinto: construir, probar, fallar, aprender y mejorar. Es un proceso arriesgado, pero también es el que más rápidamente conduce a resultados tangibles, y esos resultados ya están empezando a aparecer. Lo que antes parecía imposible ahora está ocurriendo. Un avión que supera los límites establecidos durante casi medio siglo ya no es solo una teoría, está en el aire. Y eso significa que podríamos estar presenciando el inicio de una nueva era. Una era en la que las distancias dejan de ser una barrera, en la que el tiempo se comprime y en la que nuestras expectativas sobre lo que es posible cambian por completo. Pero la pregunta clave sigue siendo la misma: ¿esta tecnología llegará realmente a formar parte de nuestra vida cotidiana o se quedará limitada a aplicaciones especializadas?
La respuesta aún no está completamente clara, pero lo que sí sabemos es que algo fundamental ya ha cambiado. La barrera que durante décadas parecía infranqueable empieza a desaparecer. Porque al final lo que estamos viendo no es solo el desarrollo de un avión más rápido, es el inicio de un cambio de mentalidad. Durante décadas, la aviación avanzó dentro de ciertos límites que parecían fijos, casi inamovibles. Había una especie de consenso silencioso. Más allá de cierta velocidad, el coste, el calor y la complejidad simplemente no compensaban. Ese consenso ahora se está rompiendo, y no por una sola innovación aislada, sino por la combinación de muchas. Un motor capaz de cambiar su modo de funcionamiento en pleno vuelo. Sistemas de enfriamiento que permiten manejar temperaturas extremas. Nuevos métodos de diseño y fabricación que reducen el tiempo entre idea y prueba real. Y sobre todo, una forma de trabajar que acepta el error como parte del proceso. Ese conjunto de factores es lo que está empujando a la aviación hacia una nueva frontera. Si ampliamos la perspectiva, el impacto potencial es enorme. En el ámbito civil podríamos estar frente a una transformación similar a la que ocurrió cuando los vuelos comerciales se volvieron comunes. Lo que hoy nos parece normal, cruzar océanos en cuestión de horas, fue, en su momento, algo revolucionario. Ahora podríamos dar otro salto. Viajar entre continentes en menos de 2 horas cambiaría la forma en que organizamos nuestras vidas. Reuniones internacionales podrían hacerse en el mismo día sin agotamiento extremo. Las distancias geográficas perderían relevancia en muchos aspectos del trabajo y la colaboración. También afectaría a la logística. El transporte urgente de materiales, medicamentos o equipos críticos podría hacerse en tiempos que hoy parecen imposibles. En situaciones de emergencia, esa diferencia de tiempo podría salvar vidas. Sin embargo, junto con estas oportunidades, aparecen nuevas preguntas. ¿Quién tendrá acceso a esta tecnología en sus primeras etapas? Es probable que, al principio, esté limitada a un grupo reducido, como ocurrió con el Concorde. Pero con el tiempo y con mejoras en eficiencia y producción, podría volverse más accesible. También está la cuestión ambiental. Volar a esas velocidades requiere grandes cantidades de energía. Será fundamental desarrollar combustibles más limpios y sistemas más eficientes para que esta tecnología sea sostenible a largo plazo. Además, la infraestructura tendrá que adaptarse. Aeropuertos, sistemas de control aéreo y mantenimiento deberán evolucionar para manejar aeronaves que operan en rangos de velocidad completamente nuevos. En el ámbito militar, el cambio es igual de profundo. Las estrategias basadas en tiempos de reacción largos dejan de ser efectivas. Todo ocurre más rápido. Las decisiones deben tomarse en segundos, no en minutos. La capacidad de actuar primero se vuelve aún más decisiva. Pero quizás el cambio más importante no es técnico ni estratégico, es conceptual. Cada generación hereda una idea de lo que es posible y lo que no lo es. Esas ideas se basan en la tecnología disponible, en la experiencia acumulada y en los límites que aún no se han superado. Pero esos límites no son permanentes. Hace no mucho tiempo, romper la barrera del sonido parecía imposible. Luego ocurrió. Más tarde, reutilizar cohetes parecía una idea poco realista. Hoy es una práctica habitual. Ahora estamos ante otro de esos momentos. Un avión que vuela a Mach 5, que despega desde una pista convencional, completa su misión y regresa para volar de nuevo sin necesidad de cohetes ni componentes desechables. Durante mucho tiempo sonó como algo sacado de una novela de ciencia ficción. Y sin embargo, cada prueba, cada vuelo y cada dato nos acerca más a esa realidad. Eso no significa que el camino esté completamente despejado. Aún quedan desafíos técnicos importantes. Aún habrá fallos, ajustes y decisiones difíciles. Pero lo esencial ya está ahí. La base funciona. Y cuando la base funciona, el resto es cuestión de tiempo, recursos y perseverancia. Tal vez pasen algunos años antes de que veamos estas aeronaves en uso cotidiano. Tal vez más. Pero la dirección es clara. Y eso es lo que hace que este momento sea tan especial. Porque demuestra que incluso en campos tan avanzados como la aviación, donde parece que todo ya ha sido explorado, todavía existen oportunidades para avances radicales. Y tal vez esa sea la lección más importante de toda esta historia. No solo que pronto podremos viajar más rápido, sino que muchas de las limitaciones que aceptamos como definitivas en realidad son temporales, que lo que hoy parece imposible, mañana puede construirse, probarse y convertirse en algo cotidiano. Si este tipo de historias te resultan interesantes, historias sobre innovación, sobre personas que desafían lo establecido y sobre tecnologías que cambian el mundo, entonces asegúrate de seguir explorando este contenido. Porque esto no termina aquí.
En los próximos contenidos profundizaremos aún más en estas tecnologías, en las ideas que las hacen posibles y en los proyectos que podrían definir el futuro. Y quizá, dentro de unos años, mirarás atrás y recordarás este momento como el punto en el que todo empezó. Hasta entonces, sigue investigando, sigue cuestionando y nos vemos en el próximo video.